Bien, la primera regla de derivación y la más simple es cuando tenemos una función constante, igual acá, en este caso puede ser cualquier número, y la derivada va a ser, se denota con una tilde, la derivada de la función siempre va a ser 0. Por ejemplo, si f de x es igual a 5, la derivada va a ser 0, si la función es igual a 1/2, la derivada va a ser 0, si la función es igual a menos 27, también la derivada es 0, es decir, cuando la función no tiene ninguna x, es decir, es solamente un número, sea cualquier número real, la derivada siempre es 0. Este es el caso para cuando tenemos una función potencial, es decir, la variable x elevado a una potencia n, que puede ser cualquier número. La derivada es igual. Lo que se hace es se baja el exponente n por x y se le resta 1 a la potencia. Veamos estos ejemplos. Si tenemos la función f de x igual a x elevado a la 18, lo que se hace, según la regla de derivación, bajamos la potencia 18, lo multiplicamos por x y le restamos 1. Es decir, que nos va a quedar 18 por x a la 17. Y esa es la derivada de x a la 18. Podemos tener también un número negativo en la potencia. Se hace de la misma manera, se baja la potencia y se le resta 1 al exponente. Entonces la derivada nos va a quedar en este caso menos 5 por x a la menos 6. Y ahí tenemos la derivada de estas dos funciones potenciales. Bien, acá tenemos algunas funciones cuya derivada es directa. Por ejemplo, la función seno de x, su derivada es el coseno de x, ¿sí? La función f de x igual a coseno de x, la derivada es menos seno de x. La función logarítmica o logaritmo neperiano o logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. La función a la x, donde acá cambia porque la x está en la potencia, en el exponente, y la a es un número cualquiera, un número real, su derivada es a a la x por logaritmo natural de a. Y la función exponencial e a la x, su derivada es ella misma e a la x. Estas derivadas es importante recordarlas porque las vamos a utilizar en los ejercicios. Un consejo, pueden tener todas las derivadas anotadas en una hoja y a medida que van derivando se van fijando cuáles son las reglas y después ya se las van a ir acordando de tanta práctica. Estas derivadas son simples porque el argumento en la función es una sola x. ¿Sí? Ven que aparece x, no aparece x al cuadrado, x a la quinta o 5 por x a la quinta acá adentro. En ese caso va a cambiar la derivada, ya lo vamos a ver más adelante. En este caso estamos hablando solamente cuando la variable es x. Bien, supongamos que tenemos esta función que es una suma de tres funciones, en este caso el logaritmo natural de x más el seno de x más e a la x. Cuando tenemos una suma y nosotros queremos derivar esta suma, lo que se hace es se deriva cada término, es decir, tengo que hacer la derivada del logaritmo neperiano más la derivada del seno de x más la derivada de e a la x. ¿Sí? Se deriva cada uno. Entonces, como ya sabemos las reglas de derivación, la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 sobre x, la derivada del seno de x es el coseno de x, y la derivada de e a la x es ella misma. Quiere decir que la derivada de esa suma de funciones es esta función. Lo mismo ocurre cuando tenemos una resta de funciones. La derivada es la resta de las derivadas de ambas funciones. Entonces ahí separamos el signo menos que me separa los dos términos y derivamos cada término. La derivada de la función a la x es a la x por el logaritmo natural de a menos, bajo el menos, y la derivada del coseno es menos seno de x, entonces me va a quedar menos seno de x. Bien, al tener dos signos menos acá, se me va a transformar en un signo más, y ahí queda terminada la derivada de la resta de funciones. Bien, ¿qué pasa en el caso que tengamos un producto de funciones
y nos piden calcular la derivada de un producto de dos funciones. Lo que se aplica es esta regla, que es la derivada de la primera función, u, por la segunda sin derivar, más, siempre va a ir más, la primera función u sin derivar por la derivada de la segunda función. Resolvamos este ejercicio. Bien, aquí tenemos una función f de x que consta de un producto de dos funciones que son x cuadrado, una función potencial, y coseno de x, que es la función trigonométrica. Entonces, para poder derivar esta función, no queda otro remedio que aplicar esta regla que se llama regla del producto. Entonces, ¿cómo derivamos? Derivamos la primera función, que es la x cuadrada, función potencial. Entonces tengo que ir a la regla de la derivada para la función potencial, que era x a la n. ¿Qué se hacía? Se bajaba el exponente, se multiplica por x y se le resta 1. Quiere decir que me queda 2x a la 1, la derivada. Tengo que ahora poner la función b, que es el coseno. Y en este caso estamos hablando, esta es la función u de x y esta es la función b de x. Por coseno, como está, más la u, que es x cuadrado, como está, por la derivada de la función b, que es coseno. La derivada es menos el seno de x. Entonces nos queda de esta manera. Entonces si lo queremos simplificar o acomodar, nos quedaría de esta forma. Menos x cuadrado seno de x, ¿sí? Porque acá es más por menos y me queda negativo. Entonces la derivada de esa función producto es esa que tenemos ahí. Una aclaración, por si en el caso que tengamos, por ejemplo, un producto de una constante por una función, la derivada lo que se hace es, se saca la constante afuera y se deriva la función, ¿sí? Como en este ejemplo, supongamos que tenemos una constante 3 y la función x cubo. La constante va a quedar igual y se deriva la función, es decir, voy a bajar el 3 por x a la 3 menos 1, que es 2. Es decir, que la derivada me va a quedar 9x al cuadrado. Bien. Bien, ahora veamos el caso en el que tenemos un cociente de funciones y queremos hacer su derivada. Tenemos, por ejemplo, la función u y la función b. Lo que se hace es se aplica esa fórmula. Se deriva la primera función por la segunda sin derivar, un signo menos siempre, la función u sin derivar por la derivada de la función b, dividido la función b al cuadrado, es decir, la función que está en el denominador. Veamos un ejemplo. Bien, aquí tenemos una función x cuadrado dividido la función seno de x. Entonces queremos hacer su derivada. Tenemos que aplicar la regla de la división. Derivo la función de arriba, que es la u. ¿Sí? La u es la x cuadrado, me va a quedar 2x. Y baja la potencia 2, le resta 1 al exponente, queda con potencia 1. Por la derivada de por la función b sin derivar, así como está. Menos la u, como está, sin derivar, por la derivada de la función b, que es coseno de x. La derivada del seno es el coseno. Sobre la función seno al cuadrado. Y ahí queda la derivada de la función. Si se puede hacer algo para simplificarlo, se hace, si no se lo puede dejar así expresado. Bien, veamos qué pasa cuando tenemos funciones compuestas. Es decir, tenemos, por ejemplo, la función logaritmo neperiano y en el argumento ya no es una x, sino que es una función un poco más complicada, como en este caso x cuadrado más 1. O tenemos, por ejemplo, el coseno de x al cubo, ¿sí? Ya no es x. Pero se utiliza la misma regla de derivación para hacer esto, pero tenemos que aplicar primero esa regla que se llama regla de la cadena, ¿sí? La notación en forma general es f de g de x, es decir, la f es una función, en este caso vendría a ser logaritmo neperiano, y la g de x sería la función que es una suma de dos funciones, una potencial y una constante. Bien, entonces, ¿cómo es la regla de la cadena? ¿Qué tengo que hacer? Derivar primero la función f me dice ahí. Y de g de x queda como está. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función f'? Es decir, la derivada del logaritmo neperiano. Recuerden que era 1 sobre el argumento. Lo que tenía el argumento que era 1 sobre x. En este caso vendría a ser 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Porque es lo que tengo dentro del paréntesis, lo que tengo que poner en el denominador. Por la derivada de la función g. La función g es x cuadrado más 1 y la derivada es 2
x, porque la derivada de 1 es 0, porque es una constante. Recuerden que en la suma se derivaba el primer término, me da 2x, más la derivada del segundo término, que es 1, me da 0. Entonces esta es la derivada de la función f. ¿Sí? Ahora veamos esto. La derivada del coseno de x cubo. Tengo que derivar primero la función f, que es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno, pero va a quedar con la función g en el argumento, es decir, va a quedar menos seno de x cubo por ahora la derivada de la función g, que es la derivada de la función potencial x cubo. Bajo el exponente y le resto 1 a la potencia, queda 3x cuadrado. Es decir que esta es la derivada de la función coseno de x cubo.